Hey, ¿qué pasa, fractales? Vamos con un nuevo vídeo para esta semana, ¿no? Que se pone interesante el mercado. Semana número 29 y eso, os voy a comentar un poco, como siempre, pues qué acciones tenemos en cartera, cuáles son las que tenemos en el foco para esta semana, porque pueden volar y un poco esa visión general del mercado, ¿no? Vamos primero con el Nasdaq, ¿no? Que como decíamos la semana anterior teníamos una expansión, ¿no? Con un más 3 y pico después de 2 semanas de chop, de consolidar, y esta semana pues podemos estar dejando un comportamiento similar a estas semanas, ¿no? De venir otra vez a buscar la media de 5 semanas o incluso la de 10 semanas. Y tenemos pues esta especie de vela doji, ¿no? Que nos marca esa indecisión de intentamos precios mayores, pero nos venimos abajo. Y de hecho el jueves tuvimos esta vela que es bastante fea, directa a la vela de 10 días, y el viernes nos dejó un inside day que realmente es un comportamiento bastante similar al que han dejado las semiconductores, Nvidia, MU y demás. Y luego también pues hemos tenido que esas megacaps, ¿no? Pues ya Amazon, Google, Apple, Microsoft, Meta, pues han dejado un poco un comportamiento pues de venta, ¿no? De fuerte venta, sobre todo pues Meta, Amazon y Google nos han dejado este comportamiento. Pero por otro lado hemos visto muy buen price action en el Russell, ¿no? En esas empresas de mediana y pequeña capitalización, como decíamos la semana pasada, seguíamos en los rangos que hemos estado dejando pues desde hace más de 6 meses, ¿no? Esta consolidación después de un primer impulso alcista que nos llevó a esta resistencia semanal, ¿no? Donde aquí luego tenemos ya los máximos históricos. Y como vemos, pues este rango del bear market, ¿no? Y después de hacer un undercut, que bueno, es un spring off de Wyckoff también, pues nos hemos ido directamente a la resistencia, ¿no? Y como decía, pues íbamos dejando higher lows y destacaba que teníamos un inside wick justo en las medias de 10 y de 20 que miraban para arriba y demás. Y pues eso, hemos clarificado, hemos roto este descending wedge y nos hemos ido directamente a los 212, que era esta zona de resistencia, y lo que me ha gustado es que es con mucho volumen. Entonces pues eso, podemos estar viendo esa rotación a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que pueden volar más que estas megacaps, que han sido las líderes desde que empezó el bull market en el 2023, ¿no? Entonces, pues eso, a ver si vemos continuación a este price action y nos podemos beneficiar de las empresas particulares, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, en el Russell, que son 2000 empresas, hay mucha basurilla, rollo, pues, financieras y demás, pero eso, tener el índice que nos acompaña, pues siempre es buena señal, ¿no? En cuanto al momentum, hemos visto también una expansión, ¿no? Como siempre, utilizamos el Market Monitor de Padrip, y como decía, veníamos en una zona de sobreventa en cuanto a los stocks que están abajo un 50%, más de un 50% en un mes. Entonces, pues eso, hemos tenido ese rebote y esa expansión en el momentum de underlying, es que no sé cómo decirlo en español, pero bueno, en ese underlying momo, ¿no? Y esto es lo que queremos ver, ¿no? Para tener ese easy dollar environment. Y luego, en cuanto a las temáticas o los grupos que están rompiendo, pues como decíamos, ¿no? El Russell, y que son las pequeñas y luego las medianas también, y pues podemos destacar algunas empresas como Sound o Root, y luego también muy fuerte el sector de Tesla, ¿no? De los coches autónomos, las baterías para este tipo de coches y demás. Tesla, ahora veremos su price action, pero luego tenemos otras más pequeñitas como QS, EPGO y Rivian, que también han explotado, y que Rivian la comentábamos la semana pasada, aunque no llegue a ejecutar, pero bueno, contarlo con una victoria, ¿no?
aunque poco a poco me iré exigiendo ya más resultados, pero bueno, poniendo en perspectiva, hace un año no tenía ni siquiera una rutina para llegar a este tipo de acciones, ¿no? Y ahora, aunque en el último momento la quité de la focus para el lunes, pero se ejecutó y se ha hecho un más 20%. Entonces, igual que hace casi un mes Chiwi no la ejecuté, pero igual la tenía en el foco prácticamente, pues eso son pequeñas victorias que dentro de poco pues acabarán pagando, ¿no? Entonces, eso, como decía, luego también Energy, Battery, BMX haciéndolo muy bien, Core, que la tenemos en cartera, también haciéndolo muy bien. Luego todo el tema de Home Construction también lo han hecho muy bien, explotando con el Russell. Luego las financieras también, Regional Banks, Solares también haciéndolo bien, destacando Sunrun. Y las Gold Miners también me han llamado la atención. En cuanto a la cuenta, pues eso, como decía, Core es la única que tengo en cartera, ¿no? Esta semana haciéndose un más 5,22. Sí que es verdad que no con muchísimo volumen, pero bueno, clarificando esta zona de los 75, que es lo que queremos ver, y incluso con la media de 10 días ya ofreciéndonos protección, ¿no? Desde esta entrada en la rotura de esta banderita con el Inside Day. Entonces, pues eso, los stops en su sitio, manejando el riesgo y a ver cuánto nos puede llegar a pagar esta, ¿no? Luego, estas ya no las tengo en cartera, pero las he tenido. ARM nada, ha sido un más 5 y pico, un 6%, porque eso, con esta vela fea que os he comentado antes en el Nasdaq, y se vendieron pues Nvidia, MU y demás. Pues eso, ARM también se vendió y vino a cerrar por debajo de la media de 10 días y me salí. Y sí que es verdad que al día siguiente mostró muchísima fuerza relativa y la verdad que tiene muy muy buena pinta, pero yo estoy fuera, ¿no? Luego Tesla, que se ha venido a este nivel semanal de los 265 y aunque tenía muy buena pinta, igual el jueves nos dejó este reversal bastante feo, e incluso con el mayor volumen desde esta primera expansión, ¿no? De estos primeros gaps al alza. Entonces, sí que es verdad que el viernes encontró una fuerte demanda ahí en la media de 10 días y con este gap que de momento lo ha dejado sin cerrar. Entonces eso, que a ver cómo lo va haciendo esta semana y que nos deje un potencial, pues un inside day o un pivot, ¿no? Para poder accionarlo. Y al final eso, estamos al principio de la tendencia, ¿no? Que hemos roto esta tendencial. Y el siguiente pivot pues son esos 265, ¿no? Luego Corz, que decía que este semanal tenía muy buena pinta con estas 3 semanitas de consolidación y llegó a romper y por eso entramos, ¿no? De hecho fue el lunes que fue accionable y entramos. Lo que pasa que eso, rápidamente saltó el stop loss y ahora pues eso, tenemos incluso el high tide flag más definido, ¿no? Con un par de apoyos aquí que encuentra soporte en la media de 20 días y ahora tenemos este inside day con esta zona del pivot, ¿no? En los 10,20 y con este inside day que es accionable, ¿no? Al final tenemos una empresa que desde el 9 de mayo hasta el 19 de junio se ha hecho un 200% y ha venido simplemente a retroceder en torno a un 20%, ¿no? Y encontrando este apoyo en las medias que miran para arriba. Así que nada, muy buena pinta. Sí que es verdad que su temática, rollo Iron Wolf y demás que comentaba la semana pasada, han visto un comportamiento un poco más salvaje y algunas Iren, por ejemplo, que era un market leader, vendiéndose fuerte y demás, pero la verdad que Corz tiene muy buena pinta y muy ceñidito, ¿no? En plan, muy ordenadito este pullback. Y luego tenemos CrowdStrike, que la semana pasada os comentaba que estábamos dejando 2 inside weeks y que tenía muy buena pinta, y es verdad que rompió, pero vino a atrapar a muchos traders, ¿no? Y se vino abajo. Y hemos roto o hemos venido a apoyar a la media de 5 semanas, pero se ha pasado un poquito de frenada. Pero como podemos ver, tenemos aquí tenemos un gap sin cerrar y este segundo gap que parece que ha encontrado aquí soporte
La media de 50 días todavía está un poquito alejada y estamos por debajo de la media de 10 y de 20 días, pero tenemos este Inside Day con este Bull Flag que podemos estar dibujando, ¿no? Entonces pues tenemos aquí un potencial break, que se llama, ¿no? El break de la media de 20 días and recapture. Entonces voy a buscar jugarlo con este Inside Day. Además nos permite un riesgo bastante ceñidito de menos del 3%. Entonces pues buscaré posicionarme, ¿no? Porque además es posible que aquí haya jodido a bastantes participantes, que les haya saltado el stop y que a la peña no le mola perder, ¿no? Entonces la hayan quitado de su radar, que aquí todo Twitter estaba hablando de CrowdStrike, ¿no? Porque al final tenía ese patrón de dos semanales, de dos velas ceñidas semanales, y luego aquí dibujaba yo la semana pasada este colocamiento de las 50 días por encima de 65, entonces eso, ya estamos colocados. Y luego tenemos este knockout bar que se llama, ¿no? De los 385, que sería un punto para añadir incluso a la posición, ¿no? Así que nada, eso. Corz y CrowdStrike no están en cartera, pero están, que las voy a accionar el lunes si se da la oportunidad, y luego Tesla y ARM que siguen siendo unas bichas y van a estar en el radar. Luego eso, algunos setups más, ¿no? De acciones que están ya incluso accionables para esta semana, pues a ver. Tenemos aquí pues SMCI, MU, Crowd, como ya hemos hablado, VST, que es tema de energía, el NTH, que lo ha hecho muy bien esta semana, AMC, que es un meme stock pero tiene muy buena pinta, y Alt, que es una biotech de, pues eso, temas de pastillas para obesidad y demás, que también es una temática bastante potente. Y SMCI la tengo en el radar porque eso, estamos en la EMA Crossback Position, tenemos un semanal, pues eso, después de hacernos un 200, un 300 y pico, hemos venido a consolidar a las medias de 10 y de 20 semanas, ¿no? Y tenemos este triángulo, ¿no? Es verdad que hemos encontrado aquí oferta y aquí oferta en los 1020, pero tenemos la noticia de que ha sido incluido en el S&P, ¿no? Entonces eso puede ser un catalizador que nos lleve a los máximos históricos, ¿no? Primero tenemos estas resistencias que tendremos que tomar, sobre todo esta de los 1020, pero es un activo a vigilar, ¿no? Y eso, y que al final estamos en una posición donde las medias más cortoplacistas de 10 y de 20 días ya están mirando para arriba, ¿no? Y con algo de acumulación que nos han ido mostrando los institucionales, ¿no? Y con higher lows respecto a estos, higher lows respecto a estos, higher lows respecto a estos, que al final es lo que hace una tendencia, ¿no? Luego MU, que es verdad que Nvidia tenemos un potencial lower high, ¿no? Nvidia tenemos un potencial lower high con respecto a esto, que es lo que no queremos estar viendo, porque igual que queremos ver higher lows, no queremos ver lower highs, porque es lo que hace una tendencia bajista. Entonces pues eso, tenemos aquí igual un inside day, ¿no? Como en el Nasdaq, en la media de 10 días. Entonces pues tenemos el potencial de volver a irnos para arriba y que aguantemos la media de 10 días, o de romperlo a la baja y estar viniéndonos incluso a la media de 50 días, que sería totalmente sano, y poder estar incluso dibujando una especie de double bottom, ¿no? Y que nos llevaría alguna semana más, pero que sería totalmente normal, ¿no? Después de que ha corrido un 50%, pues estar haciendo una corrección de en torno al 20%, ¿no? Entonces MU yo creo que va a ser bastante dependiente de lo que haga Nvidia, pero la verdad que tiene bastante buena pinta, porque tenemos este Inside Week apoyando en la media de 10 semanas, ¿no? Que es esta media de 50 días. La tuve aquí en vigilancia porque aquí le entró demanda y teníamos el pivot de los 137.50, pero el jueves, como digo, hubo una desaparición de la oferta. Es verdad que aquí no hay mucho volumen, y al día siguiente aguantó la media de 50, entonces para mí es accionable, ¿no? En este Inside Day, justo buscando incluso el wedge pop, ¿no? Con las medias de 10 y de 20 días, y luego como CrowdStrike pues
ese follow through o ese poder añadir a la posición en el pivot de los 137, que es bastante claro, ¿no? Y es verdad que tenemos ese gap down que habría que estar atentos a él. Y luego AMD, que eso no lo accioné, este Descending Wedge, que la verdad que ha volado, dejando varios gaps sin rellenar, ¿no? Y ahora estamos en este pivot de los 183 más o menos, ¿no? Y tenemos un inside day, sí que es verdad que un poquito de aire versus las medias, que todavía para mí pues buscaría un par de días más de consolidación para que fuese accionable, ¿no? Con la media de 10 días más pegadita, y como os he dicho, pues ARM también buscando, o sea, teniendo muchísima fuerza relativa versus todo el tema de los semiconductores, ¿no? Luego CrowdStrike ya lo hemos comentado. VST, la verdad que pues eso es sector de las energías relacionado con el tema de la inteligencia artificial, y es un activo pues que en unos 6 meses se ha hecho un 250%, ¿no? Viniendo a apoyar en la media de 20 días, ¿no? Una tendencia muy fuerte, y ahora pues primera vez que se viene a la media de 50, y con este pivot bastante claro, que es verdad que la semana pasada hemos rechazado, pero tenemos estos shakeouts a las medias, ¿no? Que miran para arriba y que están súper pegaditas, ¿no? Entonces tenemos esta especie de launchpad, y esta pues es una de las líderes del sector, ¿no? Con esa historia detrás, un activo súper líquido y que la verdad que tiene muy muy buena pinta. Luego Corz ya hemos comentado, el NTH esta semana se ha hecho un 56%, ¿no? La semana pasada la teníamos en el radar por la Inside Week, y aquí también nos dejó un gap up con muchísimo volumen, pero ni de lejos nos esperábamos esto, y al final ha sido pues eso, el catalizador de una noticia de que les daban una aprobación para uno de sus productos médicos y demás, ¿no? Y volaba un 36%, y al día siguiente con ese follow through, y acabando el viernes con un no supply, ¿no? Un inside day, y acabando en la zona alta del día, ¿no? En el DCR en 94%, y la verdad que me está recordando un poquito al comportamiento que tuvo FSLR en esta zona, ¿no? Rompiendo con muchísimo volumen y teniendo follow through, y dejándonos un inside day, ¿no? Que puede explotar al alza, ¿no? Además, el NTH he estado viendo que ya ha tenido comportamientos similares, ¿no? Por ejemplo, en esta vela que hemos visto que al final ha tenido que esperar a la media de 10 semanas, pero dejando un comportamiento muy bueno. Pero, por ejemplo, en esta vela de febrero del 21, que también estaba rompiendo a máximos históricos, ¿no? En esta zona de los máximos históricos, tuvo continuación, ¿no? Más 12%, entonces esta vela es con muchísimo más volumen, de hecho es la vela con mayor volumen de la historia, sin contar esta de aquí, que podría ser vista incluso como capitulación, ¿no? Entonces tenemos esta rotura a máximos y podríamos estar viendo ese follow through, ¿no? Es un activo con mucho momentum, con mucho volumen que le está entrando, y al final el volumen es la causa y el precio es la consecuencia, ¿no? Así que para mí podría ser incluso ya accionable. Además es uno de los activos que componen ese Russell, ¿no? Y se podría estar beneficiando, y para mí pues eso se ha posicionado esta semana como uno de los momentum leaders, ¿no? Luego AMC, que como os digo es un meme stock, como pues eso, con GME, con todo el tema del Roaring Kitty y demás. Y ya la semana pasada le tenía en el radar porque eso me estaba pareciendo que estaba dejando un volatility contraction pattern, ¿no? Y aquí pues es un price action súper ceñido y con la tendencial, pues con ese potencial de poder romper la tendencial, ¿no? Y con la media de 200 ya aplanándose, y rompió, pero encontró esa oferta en la media de 200 que ahora ya está más aplanada, le entró esa demanda, ¿no? Ese pick up on volume, y el resto de días pues vino a
a retestear esta trendline, que si la podemos alargar un poquito más lo vemos perfectamente, y igual otra vez apoyando en la media de 10 y de 20 días. Entonces la verdad, y dejándonos un inside day que para mí tiene muy muy buena pinta, una buena gestión del riesgo para un activo que tiene un ADR del 7%, ¿no? Y con ese potencial pues de estar rompiendo la media de 200 días, perdón. Y luego eso con el semanal, pues eso, la media de 20 semanas ya dándose la vuelta. Y es verdad que estamos en el fondo, pero y que no tiene ningún backup fundamental, pero al final es eso, un momentum líder que puede hacer unas locuras, ¿no? Y al final nosotros lo que seguimos es el price action, y para no me voy a casar con esta empresa y simplemente pues poder sacar una rentabilidad en un corto periodo de tiempo, ¿no? Y también un activo muy muy líquido. Luego Alt, que como os digo, tema biotecnología, ha roto también muy fuerte esta semana, ¿no? Si vemos el ETF, pues rompiendo a Stage 2, ¿no? Igual parecido al gráfico del Russell, haciéndose un más 6 y pico. Entonces, pues es una empresa a seguir, que ya tuvo un empujón bastante potente, ¿no? Entrándole mucho volumen, un 400%, y ha venido a hacer una base a la media de 200. Le ha estado entrando algo de demanda, ¿no? Y dejando higher lows con respecto a aquí y estos respecto a aquí, y ha vuelto a explotar y ahora dejándonos un insight in the week. Así que la verdad que también me parece que puede volar. Y luego VFS, que igual es temática Tesla, ¿no? Que como os digo, pues tenemos Rivian, que ha explotado desde que teníamos el punto de entrada la semana pasada. Luego tenemos también EPGO, que igual recuperando la media de 200 días y haciéndolo muy bien. O QS, que también llegaba a un acuerdo con Volkswagen la semana pasada, ¿no? Y le entraba muchísimo volumen, esos gaps sin cerrar, y al día siguiente tuvo esa continuación, ¿no? Más 16 y pico, y a ver pues si puede entrar en esa tendencia, ¿no? Entonces pues eso, tenemos esa temática detrás, y es un activo menos líquido, más volátil, ¿no? Un 8,3 de ADR, pero la verdad que tiene buena pinta, ¿no? Igual un inside day justo con esa resistencia de la media de 150 días, y que puede ser accionable, ¿no? Entonces nada, yo creo que bueno, luego por ejemplo podemos comentar Bros, que la teníamos la semana pasada en la Focus. De hecho entramos y rápido se ha venido abajo, porque es verdad que por ejemplo el grupo de los restaurantes, pues hemos tenido este breakdown, ¿no? Por ejemplo, Cava ahora viniéndose a la media de 50, y podemos estar teniendo un poquito más de consolidación, ¿no? O Sweet Green, que igual se ha venido a retestear pues anteriores resistencias, que puede estar convirtiendo en soportes. Luego, pues eso, más accionables como pueden ser a CMR con un Inside Day, Adobe dejándonos este Bull Flag que ya intentó romper a la media de 10 días, y ahora pues puede tener esa continuación. AEHR, que es un activo que puede volar y que tiene resultados empresariales mañana dejándonos este Bull Flag, ¿no? Después del gap up, y con un inside day justo en esta media de 150 días. Luego CRDO también haciéndolo muy bien, ¿no? Después de hacerse un 90%, pues dejándonos este pullback a las medias, ¿no? A la media de 10 días con un inside day y con este secado de volumen, ¿no? Después de esta super expansión. Luego Birkenstock también dejándonos una inside week
en el anterior pivot de máximos históricos y dejándonos unos higher lows con respecto a estos y un potencial inside and up con el wedge pop, ¿no? de las medias de 10 y de 20. FSLR también me ha gustado porque se ha venido igual a retestear el pivot anterior, encontrando este soporte en la media de 20 semanas y tuvo esta pequeña expansión encontrando resistencia en la media de 20 días y dejándonos un inside day, ¿no? Entonces, pues con ese potencial de poder estar construyendo este right side, ¿no? Este lado derecho de la base. Luego Mara que tiene este pivot semanal, ¿no? En follow through a esta vela de hammer, vela shakeout a las medias de 10 y de 20 semanas y el follow through podría ser un punto de compra y luego teniendo este pivot en los 22, ¿no? Luego, eso, también, bueno, creo que no lo he comentado. CrowdStrike la estoy vigilando porque, pues eso, tenemos también Palo Alto que rompió este pivot y ahora parece que lo está retesteando, dejando este descending channel con una inside day, ¿no? Luego también ZS que tiene muy buena pinta, dejando otro inside day justo debajo del pivot. Luego el ETF de las de ciberseguridad también, eso, estamos cerquita de máximos históricos después de romper este handle en este pivot semanal y dejando otra vela hammer, ¿no? Y haciendo el shakeout de la media de 5 semanas, que es este soporte de la media de 20 días y eso, clarificando este descending channel, ¿no? Encontrando apoyo en las medias, en tendencia, dejando higher lows con respecto a puntos anteriores y con este inside day en ese pivot, ¿no? En la zona de ese pivot. Y luego pues tenemos CrowdStrike que a nivel fundamental es ese líder, ¿no? Y que ya lleva un movimiento previo, ¿no? Aunque esté por debajo de medias, mientras el ETF, ZS y Palo Alto están justo en la media de 10 semanas, pero CrowdStrike creo que es el líder del sector y que lo puede hacer muy bien. Luego ese CCO que es de cobre, tenemos que tuvo una rotura muy potente con muchísimo volumen, ha venido a apoyar a la media de 20 semanas y ahora nos está dejando esa inside week, ¿no? Con esta especie de bull flag a las medias de 10 y de 20 que ya están mirando para arriba, ¿no? Después de este wedge pop, el EMA crossback y tenemos esta especie de cap and handle, ¿no? Al final es todo lo mismo. Y luego Uber, que la semana pasada ya comentábamos que podía estar preparada para romper, ¿no? Y es verdad que ha encontrado un poco de resistencia en ese pivot de los $74 más o menos y que estaba tradeando un poquito más guarrilla, ¿no? Pero el jueves, cuando el mercado vio esa oferta, a Uber le entró mucha demanda y se fue justo al pivot. Y yo buscaba el viernes ese follow through, es verdad que no llego a dejar, el follow through desde luego que no llego a dejar un inside day porque los máximos son 73.65 y aquí hizo 73.80, encontrando más esa oferta, ¿no? en los 73.82, $74, que es ese weekly pivot o ese pivot. Entonces podríamos ver incluso ya el follow through o que dejase otro día o un par de días de chop y que consolidase dejando una especie de bull flag, ¿no? para poder romper ese pivot, pero la verdad que tiene muy buena pinta. Luego más acciones que tengo a nivel semanal y por ejemplo DGT que puede estar volando, ¿no? Ahora veremos ahí. Veremos en el pre-market con la movida del intento de asesinato de Trump esta semana, ¿no? Que ya la llevo vigilando incluso unas semanas, pero bueno, con lo del suceso de este fin de semana pues puede volar. Es un activo parecido a AMC, ¿no? Pero que puede tener ese momentum. Y luego pues podemos comentar también AMD, ya hemos comentado. Palantir tiene muy buena pinta, ¿no? Rompiendo este nivel semanal. Es verdad que está un tanto extendido para mí en el diario y
y buscaría pues eso, que dejase una especie de bull flag. Pero bueno, como ya vemos, por ejemplo, este inside day que no llegué a ejecutar porque lo veía muy extendido de medias, parece que ha funcionado, ¿no? Y ahora está dejando otro inside day justo en el pivot. Pero eso, me parece uno de los market leaders. Y luego podemos comentar pues también Coinbase, que es bastante dependiente de lo que pueda estar haciendo el Bitcoin, que ahora lo comentaremos, pero la verdad que está mostrando bastante fuerza relativa y está dejando un higher low con respecto a esta zona, aguantando la media de 20 semanas y dejándonos una inside week, ¿no? Y parecido a lo que hizo Tesla de esa compresión entre ambas medias, aunque la media de 10 semanas aquí está mirando para abajo. Pero eso, dejándonos incluso también un inside day con un potencial wedge pop, ¿no? De estas medias que están aplanadas, aunque un poquito mirando para abajo. Pero eso, tenemos aquí, por ejemplo, un gap a la baja sin cerrar, y el pivot importante es este de los 264, que nos ha mostrado varias veces que haya oferta ahí, ¿no? Entonces, pues a ver cómo lo va haciendo. Sí que es verdad que eso, el Bitcoin esta semana pasada ha dejado a ver aquí, TradingView. Como decía, la semana anterior rompimos la de 20 semanas bastante fuerte a la baja. Esta semana no hemos tenido esa continuación, dejando un inside day, un inside week, y ahora parece que queremos irnos para arriba, ¿no? Pero de todas maneras, de hecho tuvo bastante buen cierre ayer en el diario, ¿no? Y hoy lunes parece que estamos teniendo ese follow through y recuperando esa zona de los $60.000, y que puede estar teniendo un patrón similar en esta zona, ¿no? De un undercut and rally, volviendo a recuperar incluso la tendencial esta que teníamos dibujada, y aquí en los 64 pues si pudiese, siempre tendremos que volver a retestear medias, entonces ahí incluso poder dejarnos una potencial entrada, ¿no? La media de 50 días que tenemos, que todavía está mirando para abajo. Y luego Solana, que para mí es incluso líder por el comportamiento que ha estado mostrando, pues tenemos que un comportamiento similar, ¿no? Un inside week después de aguantar esta zona y la media de 200 días, pero todavía por debajo de la media de 20 semanas y de las medias de... Mira, la de 50 días ya sí que la ha recuperado, ¿no? Pero bueno, podemos estar dibujando este pivot aquí y buscar pues eso, un par de días de consolidación que nos permitan entrar y gestionar bien el riesgo, ¿no? Luego Ethereum también haciéndolo bastante bien. Y luego Pepe, pues a ver cómo lo está haciendo. Es que la verdad que ayer no vi cómo cerraron y la verdad que me está sorprendiendo, ¿no? Y luego otras que son más pequeñas. De hecho, estas Ton y Not he estado escuchando que son como una blockchain de Telegram, y o sea, yo las conocía y las tenía en el radar por la fuerza relativa del price action, ¿no? Y antes me ha saltado un vídeo en YouTube que me he estado viendo, y es un poco ese fondo fundamental, ¿no? Pero bueno, que el price action es lo que me ha hecho llegar a mí este activo, ¿no? Así que mientras otras lo estaban perdiendo la media de 200 días, pues está incluso aguantando esa media de 20 días, ¿no? Y dejándonos el EMA crossback y un potencial pivot point en estos 0.17, ¿no? Así que bueno, con esto yo creo que hemos comentado un poquito todo. Se me hacen un poquillo largo los vídeos, pero bueno, creo que son de bastante valor, y además a mí me sirven eso para luego la semana que viene ver un poco cómo estaba preparando la semana y cómo han ido las cosas, ¿no? Y poder hacer un poco ese recap. Así que nada, fractales, nos vemos, buena semana.